¿Cómo no desanimarse a pesar de la carne? Escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El Señor Jesús ha tomado la misma carne y la misma sangre, la misma naturaleza humana que la nuestra. Una carne exactamente semejante a nuestra carne de pecado. Y a causa del pecado, y por el poder del Espíritu de Dios, actuando a través del pensamiento divino que estaba en él, Dios ha condenado el pecado en la carne, tal como hemos leído en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8 y el versículo 3. Es ahí que está nuestra liberación, es ahí que está nuestra victoria. Tal como dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 5, haya pues en vosotros este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. Y en el libro del profeta Ezequiel y en el capítulo 36, versículo 26, podemos leer: Y yo os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. No os desaniméis a causa del carácter pecador de vuestra carne. Solamente a la luz del Espíritu de Dios y por el discernimiento propio del pensamiento de Jesús es como podemos ver tanto pecado en nuestra carne. Y tanto más pecado vemos en nuestra carne, tanto más tenemos el Espíritu de Dios. Es una prueba infalible. Por tanto, cuando vemos el pecado abundar en nosotros, demos gracias a Dios por tener tanto del Espíritu de Dios que nos permite constatar tanto pecado. Y además, estamos seguros de que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda, para que, así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículos 20 al 21. Por tanto, conociendo la ley, estamos unidos por el matrimonio con el pecado. Ese pecado reside en nuestra carne, ya que los que están casados son una sola carne. Pero el pecado lleva en sí la muerte, como leemos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15 y versículo 56. Y el aguijón de la muerte es el pecado. ¡Qué terrible condición! El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha aceptado la maldición de la ley a fin de que la bendición beneficie a todos, tal como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 y versículos 13 y 14. Mientras estemos en Él, nada puede venir a nosotros sin pasar primero por Él. Y en Él todas las maldiciones se transforman en bendiciones, y el pecado es sustituido por la justicia.